2015, actualmente dirige el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, y es una voz respetada en la Argentina, no solo por su compromiso de vida, sino también por su capacidad enorme de análisis, de investigación, de traducción de los valores jurídicos en los eventos de la vida cotidiana. El, el, el tema de los derechos humanos tiene en la vida argentina muchísimas dimensiones, pero que Norma ha transcurrido básicamente con muchos valores. Y ahora, hoy día, el tema de los derechos humanos en el marco del funcionamiento de la democracia es también un tema central de nuestra vida cotidiana. Esto es interpretar lo que nos está pasando desde la perspectiva de nuestros derechos, de los derechos humanos, de los derechos que tenemos como ciudadanos y como seres humanos. Así que Norma nos va a enriquecer enormemente con este tema. Ella va a hablar y luego, como hacemos siempre, obviamente vamos a abrir el diálogo a través del chat. Para aquellos de ustedes que recién entran, repito que en el espacio del chat tenemos, acá estamos subiendo los ámbitos de conexión con ustedes, el canal de YouTube, el Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Por favor, escríbanos también las preguntas para que podamos dialogar con Norma. Para empezar, le vamos a pedir que nos dé unas palabras de bienvenida a Olaf Jacob. Olaf es el representante de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina y es un compañero de ruta con nosotros, a quien apreciamos especialmente en lo personal y en lo institucional. Así que, Olaf. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los participantes. Es un placer estar aquí con ustedes. Y un especial saludo a Norma Morandini, a quien tuve el placer de escuchar también el día de ayer en una actividad que la CAS organizó conjuntamente con CADAL, justamente sobre el tema que Eduardo acaba de mencionar, los derechos humanos, que creo que es un tema universal, que nos ha acompañado en los últimos años y que nos va a acompañar en los próximos años con seguridad, y que creo que deberían ser y deben ser una de las columnas vertebrales de la política. El respeto a los derechos humanos creo que es, el respeto a los derechos humanos en forma individual es justamente una de las columnas vertebrales de las democracias occidentales como conocemos, y creo que es uno de los valores principales que nosotros desde la Argentina debemos defender siempre. En ese sentido, Norma, muchas gracias por compartir tus ideas con nosotros, y Eduardo, a ti muchas gracias por brindarnos también a nosotros la oportunidad de trabajar conjuntamente con la Escuela de Dirigentes, que es siempre un gran placer y un gran honor para la Fundación Konrad Adenauer. En ese sentido, y naturalmente darles las gracias a los más de 60 participantes que nos acompañan el día de hoy, después de ya 1 año y medio de pandemia, que estén todos ustedes aquí interesados y conectados, es verdaderamente algo impresionante, y que demuestra el gran interés que tienen ustedes por todos estos temas, y naturalmente por la Escuela de Dirigentes y por el PRO. En ese sentido, Eduardo, muchas gracias y bueno, y adelante. Gracias, Olaf. Norma, ahí te veo, todo tuyo. Tenés que desmutearte. No te oigo, Norma. Tenés que sacar el... Ahí sí. está. No, estoy confundida porque estoy conectada en la computadora grande, pero me parece que la imagen es la del teléfono. No sé cómo... Se te oye y se te ve, así que... Bueno, agradecerles la confianza y además que me permitan poder compartir experiencia, ideas, reflexiones y una corrección que tiene que ver con el tiempo, cómo hemos distorsionado, no en mi persona, sino que no estoy yo más en el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que tendría que ser un organismo no político, porque los derechos humanos, si hay algo que tienen como definición,
su universalidad y que no deben estar nada más que al servicio de la ciudadanía. Agradecer que tengan confianza, agradecer a Olof y a la Fundación que realmente siempre está apoyándonos en todo lo que es fundamental para ir construyendo lo que creo que todos vivimos como carencia, que es la posibilidad del diálogo democrático, ¿no? Si hay algo que define a la democracia es su pluralidad, si hay algo que define a la democracia es el respeto a esa pluralidad, y a la luz de las dificultades que tenemos de tener una conversación democrática donde los relevantes cuántos respetamos al otro y no como piensa el otro, me parece que es muy importante que pongamos centralidad en lo que son los derechos humanos como normativa moral, como normativa jurídica y como corazón de nuestra Constitución. Yo tengo la sospecha que hemos subordinado demasiado el pragmatismo de la economía, el pragmatismo de la política, a algo que hasta ahora no hemos probado en la democracia, que es la centralidad que deben tener los valores compartidos, la legislación compartida, la Constitución como chaleco de fuerza y no como traje a medida que se cambia de acuerdo a los momentos y a las coyunturas. Entonces, si me permiten, quiero hacer un poco de historia. Yo, en términos personales, bueno, tuve una mamá de pañuelo blanco, 2 hermanos desaparecidos y una vida en el exilio, y solo eso, ya es decir, no tengo que dar demasiadas explicaciones para decir que llegué a los derechos humanos por la denuncia de su violación. Fue la libertad ajena, la solidaridad de las democracias desarrolladas, las que cuando teníamos mordaza nos permitieron hablar y denunciar y pedir por todo lo que nuestro país, es decir, la dictadura impedía, ¿no? Las dictaduras sobre todo imponen terror, nos aíslan, imponen soledad y unifican el pensamiento cuando lo que se hace es cancelar al individuo. Los derechos humanos nacieron de las cenizas del nazismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo salió horrorizado de lo que los seres humanos somos capaces de hacer, la dirigencia del mundo, digamos, la dirigencia sensata del mundo, elaboró esa bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una bella utopía, porque si los seres humanos, como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, fuéramos efectivamente, nos sintiéramos iguales en derecho, y porque somos razonables, seres humanos con conciencia, estamos obligados a actuar fraternalmente, no harían falta ni las declaraciones, ni los tratados, ni las convenciones. Sin embargo, como los seres humanos, desgraciadamente, a lo largo de la humanidad, hemos probado que tenemos bastante desdén al sufrimiento ajeno, hemos tenido que elaborar estas declaraciones de principios que son declaraciones morales. Por eso yo vivo con una gran convicción y con pasión haber descubierto esta filosofía jurídica que son los derechos humanos, que no solo nos han dado una religión laica, sino que ha tenido que pasar el tiempo. Pensemos que esto, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es del año 1948, le debemos su impulso, su adopción, su trabajo para ir consensuando. Imagínense ustedes, si el mundo salía de la Segunda Guerra, se formaba recién las Naciones Unidas, y Eleonora Roosevelt, ya viuda de Roosevelt, a quien Truman le había encargado que se ocupara de los derechos humanos, pero como suelen hacer los hombres con las mujeres, darnos estas actividades sin demasiada jerarquía. Y sin embargo, esta mujer
Es decir, fue tan impresionante lo que desencadenó en términos de debate, de consenso, no solo su impulso, sino que participaron los filósofos de UNESCO, participaron, es decir, hubo un consenso de miradas filosóficas y religiosas. Hay dos figuras que fueron fundamentales, que fue el árabe Malik y un chino, un profesor que todo el tiempo recordaba que las cosas importantes necesitan de tiempo. Y así pasó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 48, necesitó de tiempo para que se convirtiera en obligación de los estados. Casi 28 años después fueron, decir, en Europa sobre todo, se fue creando este encadenamiento jurídico que tienen los estados, que es controlarse mutuamente. Pasaron a tener fuerza los derechos, como tratados, los derechos políticos, los derechos cívicos, los derechos económicos y sociales. Después, con el tiempo, se agregaron los derechos ambientales, es decir, y se van agregando porque derechos le abren las puertas a otros derechos. No es que sean mejor o peor unos que otros, sino que se llaman de primera, segunda o tercera generación por el tiempo en el que se van incorporando. De modo que tenemos una Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que a mí me parece, y recuerdo siempre, que la madre de todos los derechos, la madre de todas las libertades, es la libertad de expresión, es la libertad de que podamos decir lo que pensamos sin que se nos persiga por nuestras opiniones, con una única limitación, que es que lo que decimos no incite al odio y a la violencia. Después vinieron los años 60, donde los tratados pasaron a tener jerarquía, que cada país tiene que dar cuenta en la Comisión y en el Consejo, hoy se llama Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde periódicamente cada país que integra la comunidad de Naciones Unidas tiene que dar cuenta de cuál es la situación de los derechos humanos en su país. Es como que hay un control que van ejerciendo los estados unos sobre otros, con la incorporación hoy de lo que se llaman los informes sombra, que son los que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Pero para no llenarlos de información, yo quiero recordar que así como el nazismo paradójicamente le dio al mundo esa bella utopía, los horrores de nuestra dictadura nos dieron a los argentinos una idea de democracia que era ajena a nuestra cultura política y ajena a nuestra tradición política. Si pensamos que tenemos en nuestras espaldas históricas, esto es el siglo pasado, más de la mitad del siglo, con escasísimos periodos democráticos, con una concepción cultural como tiene el peronismo de movimiento, es decir, lo que hay en las democracias hay partidos, nosotros no tenemos una idea democrática compartida. Yo pertenezco a una generación que creyó en la revolución socialista y consecuencia de lo que el dolor que nos dejó esa tragedia que fue la dictadura, la tragedia de haber hecho de la violencia la negación de la política, porque si hay algo que la política conjuga es con la democracia, la política conjuga con la pacificación y sobre todo, es decir, nos ha dado una idea de democracia que, insisto, es ajena a nuestra cultura política. Y ahí tenemos algo que yo me parece que me tengo que pasar pidiendo disculpas de cómo la realidad, de cómo la vida me tuvo que enseñar a ser humilde e ir aprendiendo de lo que la vida impone, de lo que la riqueza que tiene la espontaneidad de los fenómenos colectivos que no están encuadrados en ningún dogma y que no están encuadrados en ninguna teoría. Como periodista yo fui bastante crítica de lo que se llamó el Pacto de Olivos. Recordemos para los más jóvenes que teníamos un presidente como Alfonsín que sabía
que a la tradición política nuestra de tener presidencialismo fuerte había que limitarlo con otro poder como era el Parlamento. Y teníamos un presidente que quería seguir siendo presidente como era Menem, hacen ese pacto de olivos. Yo como periodista me acuerdo que criticaba, tenemos el símbolo de aquellos dos presidentes que van de espalda. Yo decía, no, en democracia no puede haber pactos a espaldas de la ciudadanía, se elaboran un núcleo de coincidencias básicas y se convoca a la reforma de la Constitución del año 94. Y aquí viene la riqueza, la espontaneidad, esto que no está escrito y que tiene, yo insisto con esto porque a veces metemos la realidad en los dogmas y después la realidad supera los dogmas y nos obliga a poner todo nuestro entendimiento en lo que vivimos. Hubo un grupo yo les llamo de constituyentes traviesos, que no se preguntaron, ¿sos peronista, sos radical, sos comunista? Y se juntaron, como fue Graciela Fernández Meijide, como fue Lilita Carrió, como fue el constitucionalista cordobés Hernández, como fue García Lema, constitucionalista peronista, como fue Juan Picafiero, que estaban en derechos humanos, en la Comisión de Derechos Humanos como constituyentes, y los derechos humanos no estaban, no integraban el núcleo de coincidencias básicas. De modo que estos constituyentes, casi como si fuera una travesura, pusieron por la ventana una decena de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Que están por encima de la ley local. Y esto es algo que yo, que no soy abogada, me impresionó mucho en mi vida legislativa, constatar cómo los legisladores, los abogados legisladores, a veces invocan un falso federalismo para contraponer a los derechos, cuando los derechos que están en nuestra Constitución son el corazón filosófico y jurídico que estamos todos obligados a cumplir, y que la legislación, toda la legislación, ya sean la de los municipios, ya sean las de las provincias, ya sea la legislación que sale de la Asamblea Nacional, del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados, tienen que tener concordancia con esa decena de tratados internacionales que el Estado argentino, no los gobiernos, el Estado argentino se ha obligado a cumplir. Y cuando insisto en esto es porque tenemos una cultura que confunde Estado con gobierno. Los gobiernos son los que deben alternarse, porque con cada elección, esto que llamamos la soberanía popular, al menos como definición, se vacía el poder para que el ciudadano, en ejercicio de su soberanía, pueda delegar la confianza a otros para que tomen decisiones en su nombre. Y las decisiones que toman en su nombre siempre deben estar de acuerdo a la Constitución, que es, insisto, una especie de chaleco de fuerza que, como dice un anónimo, se ponen las sociedades encima en momentos de lucidez para evitar descarriarse en momentos de locura. De modo que frente a los desvaríos y a las crisis y a estas tentaciones autoritarias que a veces nos atraviesan, tenemos ahí un instrumento jurídico, legal, filosófico, que es el corazón de nuestra democracia. Por eso, los derechos humanos que nos sirvieron para denunciar las violaciones de la dictadura, tenemos que aprender que son derechos democráticos, que son derechos que conjugan con la vida, que los derechos sirvieron para denunciar las torturas, sirvieron para denunciar las desapariciones, sirvieron para denunciar el exilio, pero hoy son una normativa democrática
que me temo, un poco como decía Olof, en relación a lo que vive el mundo hoy. Yo creo que este siglo XXI, esto que vivimos, bueno, vamos a tener que recrear en términos universales lo que significó la universalidad y esta idea de que los derechos son inherentes a la persona. Tenemos derechos solo por nuestra condición de personas. Antes tenían derecho los estados, hoy los derechos nos pertenecen, pertenecen al ser humano, a la condición de persona, y se interpreta que toda violación que se hace a un ser humano se está violando a la gran familia de la humanidad. Por eso, cuando se invocan hoy injerencias en los asuntos internos, debemos recordar que el ideario de los derechos humanos, los compromisos que tienen la comunidad de naciones que integran las Naciones Unidas, están obligadas a respetar y a garantizar la universalidad de los derechos humanos. Es decir, no teman cuando alguien les dice, usted está teniendo injerencia, porque nosotros los argentinos tenemos una gran deuda a todas aquellas democracias desarrolladas del mundo que fueron solidarios cuando nosotros teníamos la dictadura, que nos permitieron hablar cuando acá había mordaza, que nos acogieron en el exilio cuando tuvimos que salir de nuestro país porque corríamos riesgo de vida. De modo que, los derechos humanos, así como, insisto con esta idea, nacen de la tragedia, no nacen de que los hombres somos buenos, solidarios, fraternos. Nacen de lo que los seres humanos hemos sido capaces de hacer contra otros. Y en Argentina, la dictadura, paradójicamente, nos dio una idea democrática que es ajena a nuestra tradición política. De modo que me parece que estas dos ideas básicas es sobre las que me gustaría que hiciéramos toda la conversación para saber que tenemos derecho a decir lo que pensamos sin que nos persigan, que los derechos no son los gobernantes buenos que van por la vida distribuyendo derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a decir lo que pensamos sin que nos persigan. Esa maravillosa Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados que después han ido incorporando, como las convenciones de la niñez, que son una maravillosa normativa de defensa de la infancia, y todo eso se tiene que traducir en nuestras ordenanzas, ya sea en los municipios, que es el primer lugar donde van los ciudadanos a golpear las puertas para que se les garanticen los derechos. De modo que los que hemos tenido la posibilidad del privilegio del aprendizaje, de saber qué son los derechos humanos, de haber aprendido, es decir, todo lo que nos falta, toda la legislación que debemos tener como espíritu. Tengo tanto no quiero extenderme tanto, pero el Observatorio de Derechos Humanos a mí me enseñó cómo nuestra legislación todavía está mucho más atenta a aumentar las penas que no a garantizar los derechos. Por eso, tenemos que hacer un trabajo de educación democrática. Me temo que la tragedia de la dictadura fue tan fuerte, a veces olvidamos que la mejor energía democrática la pusimos para denunciar, para castigar en la justicia a los jerarcas de la muerte. Fuimos más lejos que nadie. Sin embargo, me temo que hemos postergado una educación democrática, hemos postergado la pedagogía democrática y después nos atropellaron las crisis económicas y siempre hemos subordinado el valor, siempre hemos subordinado el principio democrático a la cifra de la economía, al número de la inflación y a algo que es brutal, es el pragmatismo de la política de aquellos que se han apropiado
del pragmatismo y nos han hecho creer que ser político es atropellar, es tener poder para poder hacer. En política hay que tener autoridad. En democracia lo que legitima a los gobernantes es la autoridad, no que les tengamos miedo, no que tengamos imposición. A mí me impresiona mucho cómo tenemos contaminado el lenguaje todavía al punto de que seguimos confrontando, que el oponente se lo ve como enemigo, que no hay un adversario, que no se termina de entender que en democracia, es decir, las mayorías están legitimadas por la mayoría para gobernar, pero deben respetar a las minorías. Es decir, porque en la medida que se respeten los derechos universales, entender que lo que debe hacer la oposición es actuar como contralor para corregir esta distorsión democrática que tenemos, que todavía los parlamentos, todavía los consejos deliberantes, todavía los parlamentos de provincia se siguen manejando desde los ejecutivos y sin saber o sin tener incorporado como cultura que la mejor ley es la ley democrática, la que se construye entre todos, porque un parlamento de un solo color político es antidemocrático hasta por definición. Pero bueno, se dan cuenta que tengo mucho para compartir y no quiero atosigarlos. Me parece que puede ser mejor que podamos hacer este diálogo, esta conversación democrática con el único requisito que nos impone, ahí sí vale la palabra imposición, que es poder respetarnos, tratar de entender que podemos hablar de los males y no de los malos, que tenemos que aprender, como dice el refrán español, es decir, di solo palabras dulces, no vaya a ser que te las tengas que tragar, porque en la medida que nos ofendemos, en la medida que nos descalificamos personalmente, lo que estamos contribuyendo es a postergar las soluciones que demandan consenso, que demandan respeto, ¿no? Así que yo lo que creo que debemos hacer es comenzar a hacer el abecedario, tener un ABC que compartamos para poder tener un idioma común. Y me temo que por ahora tenemos una parte del país que sigue creyendo en una concepción de poder que se construye de arriba hacia abajo, y otra parte del país que hemos aprendido que la democracia se construye de abajo hacia arriba, con ciudadanos que participen, con individuos que se movilizan personalmente, no que son acarreados, y saber que lo que define la dignidad de lo humano es la capacidad de pensar por nosotros mismos, no renegar, no entregar eso que define nuestra dignidad, que es la capacidad de discernimiento. ¿Y qué es pensar? Pensar es sobre nuestra experiencia, poder decir eso, saber que tenemos derecho a pensar por nosotros, y lo que define la política es que tenemos que trabajar con otros en el espacio público donde se tratan los temas que no son comunes. Las dictaduras lo que dejan son cadáveres de la política, porque matan al individuo, matan la ciudadanía y matan la política. En democracia tenemos que habilitar a la política, y me parece que hoy hay mucha más conciencia que la que tuvimos los que estrenamos la democracia, es decir, participando en los juicios contra la dictadura, ¿no? Es decir, me quedo por aquí para que podamos hacer efectivamente que sirva como pedagogía, ¿no? Bueno, muchas gracias, Norma. ¡Wow! Cuánto todo junto y qué bueno. Sí. Muchísimas gracias. No, bueno, para eso está el chat, está para que hagan preguntas. Seguramente se abrieron muchos espacios de pensamiento. Yo anoté algunas cosas. Vos dijiste en algún momento que no tenemos una visión democrática compartida, los argentinos. Esta es una más de las divisiones que tenemos los argentinos, pero es una división como muy profunda, ¿no? Porque
la manera como vemos, entendemos y ejercitamos la democracia es un elemento central de nuestra convivencia. ¿Por qué no ampliás esta idea de las visiones democráticas? Sí, yo creo que, como pasa siempre con el periodismo, y me hago cargo, los periodistas simplificamos con frases lo que es profundo. Yo creo que la verdadera grieta entre nosotros es que no tenemos la misma visión democrática. Hay una parte del país que cree que la democracia es votar y que cuando se tiene la mayoría, esa mayoría autoriza a hacer cualquier cosa, a imponer las mayorías, es decir, y que se cree que se construye de arriba hacia abajo. Además está claro, basta escuchar a los sectores que tienen esta concepción hablar de palabras como imponer. Hemos escuchado, yo trato de no personalizar porque para no cometer lo que critico, pero uno escucha en el debate público, que es el de la televisión, el de las radios, que vulgariza mucho el debate, porque es decir, es tan profundo lo que hablamos que no se puede simplificar a un panel en la televisión, pero así todo escuchamos que se dicen tenemos que tener más banca para imponer las leyes. No, las leyes democráticas no se imponen, las leyes democráticas se construyen con el consenso, y además las leyes, yo he aprendido, mi gran frustración legislativa es que las leyes llevan tiempo, las leyes deben ser maduradas, la participación ciudadana, yo he aprendido de quiénes, de las ONG, porque en los temas en los que yo no soy abogada, en los temas, es decir, siempre cuando uno convoca a los expertos y cuando uno convoca sobre todo a esta ciudadanía comprometida, es la que nos trae a la hora de los debates, a las comisiones, todo ese saber que hay que escuchar y ir decir, construyendo la ley democrática. Una ley democrática es la que perdura en el tiempo. En cambio, cuando se impone la mayoría, es decir, inmediatamente cuando cambie el gobierno hay que modificar esa ley, postergamos las soluciones y ya ven ustedes cómo no podemos compartir el mismo idioma. Yo llevo muchos años, y perdonen que ponga esta personalización tan grande, pero digo que creo que la gran tensión que se da en nuestro país es una concepción de una democracia que no termina de consolidarse como cultura compartida, y una concepción autoritaria, hoy se le llama populista, hoy llamamos autocrático. No hay nada más antidemocrático que tener un líder que usa la primera persona y yo hago, yo digo, yo no. Es decir, la democracia, si hay algo que tiene de rico, por lo menos como definición, es que somos todos iguales ante la ley. Y quien más iguales ante la ley es quien tiene la máxima responsabilidad de investidura. Creo que a la luz de las crisis que tenemos, de la crisis que nos duele a todos, es decir, que es un fracaso que nos corresponde a todos. A mí me duele profundamente que no usemos las palabras que son inherentes al sistema democrático, que es la responsabilidad, porque tenemos libertad, tenemos que ser responsables con ese privilegio de la libertad. En cambio, en el discurso público, político, televisivo, solo hay endilgar culpas, cuando en realidad las responsabilidades también son de la ciudadanía. Cuando un gobierno fracasa, también fracasan aquellos ciudadanos que han puesto a esos gobernantes para que tomen decisiones en nuestro nombre. Por eso yo creo que está siendo tan difícil el idioma democrático. Yo creo que hay muchas personas de buenas intenciones en nuestro país que creen que decir la amistad cívica, que no nos insultemos, eso es inherente a la educación de cada persona. Yo no quiero hacer personalizar, pero está en las carteleras. El camino es el diálogo. No.
no es el camino, el diálogo, la democracia es el camino, y porque la democracia es la que habilita el diálogo, debemos aprender a conversar democráticamente sin descalificarnos como personas, ¿no? Esta idea que a mí me enseñó un gran profesor de periodistas, el colombiano Restrepo, que yo hice un curso con él sobre ética periodística, y él lo primero que nos dijo: vamos a hablar de males, no de malos. Hablemos de política, no de políticos. Hablemos de temas, hablemos de razones, hablemos de principios. Y entonces eso es lo que va construyendo un idioma común. Y además tenemos que decir, aprender también a exigir que nos respeten, porque me temo que hay una parte del país que grita y el resto estamos susurrando. No hace falta gritar para exigir que nos respeten nuestros derechos. Es decir, y creo que este es el tema, Eduardo. Yo creo que ahí le llamamos grieta, le llamamos brecha, pero esas dos concepciones no pueden conversar, no pueden llegar a consenso, porque una impone y la otra construye, una acarrea y la otra sabe que el ciudadano se moviliza. Hay que apelar a la dignidad de lo humano, a la libertad personal, a que nadie nos diga cómo tenemos que pensar, qué tenemos que rezar, a quién tenemos que llevar a la alcoba. Eso forma parte de los derechos que tenemos los ciudadanos solo por nuestra condición de persona. Pero eso también nos obliga a respetar otros derechos, a respetar otras individualidades, a respetar, porque ese es el corazón de la democracia. No es relevante que pensemos diferente, lo relevante es cuánto somos capaces de respetar esa diferencia, ¿no? Así que te das cuenta que has puesto no solo el dedo en el corazón, sino que es mi pasión, que estoy casi aburrida de mí misma diciendo que la gran tensión en nuestro país es democracia versus autocracia, ¿no? Y por eso estas elecciones uno las vive con tanto dramatismo. No es solo aumentar el número de legisladores, es el compromiso que esos legisladores tienen que tener con la concepción democrática del consenso, del respeto, de que las leyes sean tramitadas democráticamente, no impuestas por la mayoría. No te escucho. Ahora sí, ahora sí. Sí. Entre las 80 personas que estamos aquí en esta sala, hay muchos que vienen habitualmente y que yo repito todo el tiempo, que para nosotros todas las cosas que discutimos y conversamos no son solo a nivel macro, sino a nivel de la vida cotidiana en el pueblo, en la ciudad, y que es muy importante tomar estos principios para la vida ciudadana y en algunos casos política, o sea, es la dimensión política, ¿no? Y a mí una de las cosas que me atrae mucho de tu planteo es esto que vos decís respecto de que estos principios desde la Constitución deben filtrar a la vida cotidiana, deben meterse en la vida cotidiana y deben ser herramientas para que cada uno pueda exigir sus derechos. Esta referencia a la Constitución como, no sé si corresponde a la idea del paraguas, ¿no? Pero como el marco general, insisto, no es tema del Congreso, es tema de la vida cotidiana. Y de hecho, hace no mucho hemos visto el tema de la violación a los derechos humanos en Formosa, por ejemplo, o en los temas que ha tenido que ver con el funcionamiento cotidiano de la sociedad, la educación, la falta de educación y demás. Y la referencia tuya a la centralidad de la Constitución y de los derechos de las personas es un motivador muy fuerte para todos nosotros, ¿no? Y qué fácil es, si supiéramos que esa es la receta, sería muy fácil. A mí me gusta mucho, repito, esta idea de un anónimo que dice que las constituciones son chalecos de fuerza, porque cuando hay momentos, como pasó con el nazismo, como pasó con nuestra dictadura, que son momentos de locura de las sociedades, cuando los hermanos se matan unos a otros, cuando la violencia domina y mata la política, es decir, nace esta idea
sí, de esta herramienta que me gusta, a mí me han corregido varias veces, pero me gusta más como chaleco de fuerza. Eso es lo que hay que cumplir, no se puede interpretar. Lo que me temo es que cada gobernante llega y como si fuese un traje a medida, dice, ay, engordé, y entonces le saco a la Constitución, la modifico. Ah, no, pero ahora soy delgada, le saco estos artículos. No, es decir, estas tentaciones que hay de modificar la Constitución, cuando yo creo que en esto que también hay una apropiación del lenguaje, lo que es verdaderamente progresista en nuestro país es la Constitución reformada del año 94. Por eso hice referencia, porque al tener esta decena de tratados internacionales de derechos humanos, no tenemos que estudiar nada, ya está todo dicho, ya está todo escrito, hay que cumplirlos. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta un sistema penal juvenil. ¿Qué nos falta? Que la equidad de género se traduzca en las leyes. ¿Qué nos falta? Está todo ahí, porque sobre todo Naciones Unidas, ahora con lo que se llaman los ODS, ha hecho esta agenda de derechos humanos, porque ¿qué son? Cuando uno dice combatir la pobreza, cuidar del planeta en el que vivimos, tener instituciones pacíficas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos humanos. Y me parece que ese es el gran desafío, saber que los derechos humanos son derechos democráticos, no son las torturas, esas son violaciones a los derechos humanos. Tenemos que definir por lo positivo, por lo que definen. Tenemos derechos porque somos iguales, porque somos seres razonables, porque tenemos conciencia, porque debemos actuar de manera fraterna. Ese es el enunciado positivo. El mal radical, como se le llaman a las dictaduras o a los campos de concentración, eso es una distorsión de lo humano, que por suerte fueron combatidos con instrumentos internacionales como el genocidio, como la desaparición forzada. Y otra idea que hay que insistir mucho, el único que viola los derechos humanos es el que los tiene que garantizar, es el Estado. Si yo cometo algo contra otra persona, cometo delito, no es que estoy violándole el derecho humano, no, cometo un delito y para eso está la justicia. El Estado, que es el que garantiza los derechos, es el que los viola, y por eso cuando viola derechos está obligado a repararlos. Y cuando a un ciudadano no se le garantizan sus derechos dentro de su país, tiene la posibilidad de ir a instancias internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan vapuleada en estos tiempos cuando denunciamos las violaciones a derechos humanos que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, que hay en Cuba, y se trata de atentar no en el sentido, es decir, se trata de desjerarquizar a la organización de los Estados americanos y sobre todo su Comisión de Derechos Humanos, a donde podemos acudir cuando sentimos que en nuestro país no se garantizan los derechos, ¿no? Sí, sí, acá hay un comentario de Sara que dice, falta una justicia que haga cumplir los preceptos constitucionales. Es una crítica que la sociedad tiene respecto de los problemas que tiene la justicia para cumplir con esta obligación, ¿no? Sí, por eso yo insisto en la herramienta. Todo nos falta que no tengamos pobreza, nos falta que tengamos garantizados los derechos, nos falta que la salud sea efectivamente universal y no decir los que se podemos pagar seamos clientes y ya no seamos más pacientes, nos falta todo, pero porque nos falta todo tenemos un instrumento al que la ciudadanía tenemos que aferrarnos para que la justicia sienta el control de la ciudadanía. Ustedes no saben, y esto seguro que Eduardo vas a dar constancia, lo mismo yo, no, el temor que la política le tiene a la ciudadanía, pero ya no esta idea de que la calle hay que ganarla, porque la calle hay que ganarla es una concepción, forma parte de esa concepción que no cree en la democracia. La democracia es de ciudadanos que participan. La democracia son organizaciones de la sociedad civil
que controlan, que participan, y que por eso, en este momento que hay tanta tristeza en nuestra sociedad, que hay tanta defraudación con la política, debemos recordar que sin política no hay democracia. Entonces, la participación es lo que nos va a permitir, es decir, poner políticos idóneos. Esta es otra palabra que no usamos, porque si hay algo que tiene la riqueza de la democracia, es que todos somos igualmente competentes para la política. No hay requisitos, hay que ser oriundo del lugar que se quiere representar o hay que tener 2 años viviendo en el lugar. Es tan generosa la democracia que por eso yo soy muy crítica de aquellos que no creen en el sistema democrático, pero van y ganan bancas para después atentar contra el sistema democrático. Y esto es algo que la ciudadanía debe estar alerta. Hay que tener compromiso con la democracia, no aprovecharse de la generosidad de la democracia para después tener bancas que atentan contra la democracia, y pasa esto hoy que la teoría política nos está advirtiendo que hoy las democracias se debilitan desde adentro. Por eso aferrarnos a la Constitución es un instrumento de autoridad para ir construyendo la democracia que nos falta, sobre todo porque me parece que tenemos que anteponer el valor al pragmatismo y a la cifra de la economía, ¿no? Y sobre todo a la cifra de la estadística, y que me perdonen los que hacen encuestas, yo soy muy crítica desde hace muchísimos años a los encuestadores y a la dirigencia que pretende guiar a una sociedad y sin embargo le pregunta al encuestador qué piensa aquella sociedad a la que se propone representar, ¿no? También me parece que el marketing político ha dañado muchísimo a la política. No se puede dejar en manos de los publicistas que nos hagan lemas, que digan el diálogo es el camino. No, señor, la democracia es el camino porque habilita el diálogo. Como todo lo que vemos, es decir, esa simplificación de la propaganda oficial que llega a ser chocante y que llega a matar el corazón de que tiene que ser el valor democrático, ¿no? Yo quiero hacer un comentario que te hice antes, en mi experiencia como diputado. Viví muchas veces esta terrible dicotomía respecto de los derechos humanos absolutos o relativos. Yo te contaba que en algún momento, no te lo contaba a vos, hubo una masacre en Siria espantosa. Las fuerzas del dictador Assad fueron a un pueblo donde habían matado 3 o 4 soldados, entraron a una escuela y masacraron a 100 niños como una muestra de fuerza, y en la Cámara de Diputados una parte de la Cámara se negó a firmar una condena porque decía que detrás de todo esto estaba la CIA, los norteamericanos, etc. No importaban las muertes, importaba la jugada política que estaba detrás de esto. Y este tema, que es de lo cual yo estoy contando algo absolutamente horrible, sin embargo, forma parte muchas veces de la conversación, ¿no? Local, o sea, los derechos humanos absolutos o relativos, ¿no? Los derechos humanos de los que marchan versus los derechos humanos de los que no marchan, o, bueno, como hemos oído todo el tiempo, las invocaciones perversas a los derechos humanos de uno versus los de otros, ¿no? Y esto es una prostitución absoluta del concepto, ¿no? Los derechos humanos son míos y no tuyos, ¿no? Sí, por la apropiación que hubo en nuestro país de los derechos humanos, que no es que son universales, y que sean universales son para todos. La misma frustración tuve yo en el Senado cuando pedí varias veces por Ligia Obo, que fue un prisionero de opinión de China al que se le dio el Premio Nobel de la Paz, que no pudo recibir porque estaba en la prisión y que se ha muerto hace 2 o 3 años y todavía su viuda de alguna manera es rehén. Es un delito de opinión. Él lo único que había hecho era opinar y que había creado
como la carta número no sé cuánto, porque eso también ha habido tal apropiación conceptual. Las cartas abiertas surgieron en los regímenes comunistas para reclamar contra las dictaduras. Es decir, surgió con Václav Havel, que fue el primero de hacer una carta con un número, después fueron los chinos, después acá se apropiaron y nos hicieron carta abierta para apoyar un gobierno. De modo que entre nosotros hay realmente una tergiversación. Ahora en estos momentos, cuando las mujeres afganas están siendo, porque fracasó, Estados Unidos ha sido humillado, pero en estos 20 años las únicas que recibieron conquista fueron las mujeres porque descubrieron, podían reclamar que tenían derechos. Entonces hoy urge en el mundo que las autoridades, que la dirigencia mundial tenga el mismo espíritu que tuvo cuando se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque si las mujeres que tenemos derecho en esta parte del mundo no pedimos por las afganas que están corriendo riesgo de vida, que vemos, decir, para que no se nos olvide que cuando salgan de las pantallas del televisor, esos son los derechos humanos, son universales. Entonces, no dejarnos chantajear ni extorsionar por aquellos que invocando dolores, es decir, porque el tener desaparecidos no da derecho, da autoridad. Yo puedo decir, miren, yo tengo, como les dije, tengo 2 hermanos desaparecidos, tengo una madre de pañuelo blanco, puedo dar testimonio, pero yo no puedo ponerme por encima de la ley, es decir, porque tengo un sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento hay en nuestro país? De modo que yo entiendo tu frustración, porque esto que yo digo, hay un grupo que se ha apropiado, que ha tergiversado. Fíjense ustedes la distorsión, que se llame ex-ESMA, no decimos ex-Auschwitz. Ahí, es decir, el kirchnerismo se ha apropiado de la ESMA. Yo digo esto porque ahora supe que mis hermanos fueron arrojados en los vuelos de la muerte. Yo también tengo derecho a que no se tergiverse la memoria histórica. Hay mucha tergiversación, pero para no entrar en ese terreno y acometer lo que yo critico, es decir, aferrémonos a lo que los derechos humanos defienden, promueven, ratifican, afirman, y no tener miedo de contraponerlos cuando nos hacen este chantaje extorsivo de invocar dolores, de invocar muertos, porque yo me temo, he aprendido a desconfiar de los que gritan. He aprendido a que los que tienen dolor verdadero son los más silenciosos. He aprendido que aquel que verdaderamente ha sufrido tiene pudor y hace silencio y empieza a hablar ya cuando se está por morir. Entonces, yo cuando gritan es donde menos confío que se estén defendiendo los derechos humanos, ¿no? Es decir, tuvimos este maravilloso ejemplo de las madres de pañuelo blanco, que en un momento que en el país todo era oculto, ellas llevaron a la plaza pública con un símbolo todo lo que los militares escondían. En el momento que ellas cruzaron la plaza, entraron al Palacio de Gobierno para recibir los favores, no los homenajes, porque ellas deben ser homenajeadas en nombre de todos. Pero en el momento que se fueron al Palacio a recibir los homenajes de un gobierno y se pusieron la camiseta de ese gobierno, que ellas tienen derecho, todas tienen derecho a pensar como quieren, pero no tienen derecho a apropiarse de lo que nos pertenece a todos, que es la memoria trágica. Que esa memoria trágica nos sirva para entender que lo que nos falta es construir democracia, porque la memoria tiene un solo propósito: evitar que nos volvamos a descarriar. Hay que volver al espíritu del nunca más, que fue el mayor consenso al que llegó nuestro país. Hay que volver al espíritu del Pacto de Olivos, cuando se pusieron los tratados internacionales de derechos humanos, y hacer pedagogía, y hacer pedagogía. A mí el trabajo del observatorio lo viví con una gran alegría, porque pude ayudar en lo que yo no había tenido, lo que tuve que aprender que estos derechos
donde primero se piden es en los municipios, es donde el ciudadano tiene el primer contacto, donde va a golpear las puertas, y por eso tenemos que ayudar a que las ordenanzas reproduzcan y garanticen los derechos. Tenemos que contribuir a esto que estamos haciendo ahora, que los que tenemos experiencia y reflexiones sobre nuestra vida podamos compartirla, ayudar a otros, porque yo veo que hay un corte generacional, es decir, hay mucha gente nueva en la política, y también lo que yo he aprendido, que los prestigios ganados afuera en las actividades que uno cumple no se les puede transferir a la política. Es la política la que se tiene que jerarquizar. El que, es decir, uno tenga prestigio por las actividades que hizo, hay una tentación de que los que están en televisión, si se destacan, son conocidos, sirven para la política. Todos servimos para la política, siempre y cuando, decir, ayudemos a que la que se tiene que jerarquizar es la política, ¿no? Norma, yo creo que seguramente todos ustedes coinciden, ya hemos hecho hablar durante una hora. Ya ves que no me cuesta, porque llevo mucho tiempo en silencio. Les pido comprensión y benevolencia. No, te hemos disfrutado enormemente. Digo, ha sido una hora muy intensa. Creo además que has contestado buena parte de las preguntas. Alguien dice Blanca, dice, solo se pacificará el país cuando se reconozcan los derechos humanos de ambos bandos. Yo creo que ella hace referencia, Blanca, a nuestra historia y a tu propia historia personal, y yo quiero interpretar esto como cuando se reconozcan los derechos humanos con la dimensión que vos lo acabas de plantear, como una parte constitutiva esencial de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento democrático y nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo muy bueno de tu comentario final es que es una invitación a tomar todos estos principios como aspecto esencial de nuestra preocupación política, en la dimensión en que estemos, ¿no? Los valores, los mandatos de la Constitución y los mandatos de la vida cotidiana, ¿no? Así que, no sé si querés decir Y algo más. sacar de nuestro corazón la idea de bando. Es decir, es todo un desafío poder, es decir, las personas no nos definimos por lo que pensamos, nos definimos por lo que somos. Y hay que ser respetuoso, hay que ser generoso, eso es lo que no. El ser es otra cosa, no es lo que pensamos, ni las profesiones que tenemos, porque ese es otro tema. A mí cuando me dicen profesión política, no, mi profesión es ser escritora, periodista. La política es un servicio, y cuando uno deja la política es la que nos deja. Yo lo que he aprendido en el Parlamento, el daño que hacen los malos políticos, y he aprendido la necesidad de los buenos políticos, que no son otra cosa que dirigentes que juntan aquellas diferencias en un mismo lugar para resolverlas con pacificación, sin apelar a la violencia, sin descalificarnos unos a otros, ¿no? Norma, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que nos has enriquecido enormemente y además nos has dado herramientas para nuestra vida cotidiana. Lo que vos acabás de plantear como principios son herramientas para lo que nos rodea cotidianamente, ¿no? Desde Formosa, con su drama provincial, hasta, no sé, digo, Coronel Suárez o Caleta Olivia. En todos los lugares tenemos alguna razón para poder aplicar estos principios con los que nos has enriquecido, Norma. Así que muchísimas gracias, en serio. Creo que he visto aplausos en la pantalla Gracias. y le digo a la gente de la escuela que el lunes o martes, dependiendo de las personas que invitemos, vamos a estar hablando del tema de la educación como uno de los temas centrales a los que tenemos que dedicarnos. Así que, nuevamente, gracias a todos ustedes por estar y gracias, Norma, por tu pasión, tu claridad, tu compromiso.
Bueno, gracias. Les recomiendo el libro Las Señoritas, que fueron las maestras que trajo Sarmiento, y ahí van a ver cómo hace falta tener pasión y convicción. Es un libro delicioso, Las Señoritas. Bueno, gracias. Acá alguien me pregunta cómo hago para participar de las próximas charlas a través de nuestra página. Guille, ponelo de vuelta, por favor, otra vez. Acá vamos a subir nuestras páginas. Acá está el correo para recibir el email, etc. Así seguimos conectados. Bueno, es hora de cortar. Buenas noches a todos. Gracias por estar de Adiós. vuelta. Muchas gracias, Norma. Adiós.